Página principal. 15 de septiembre de 1810 La gran mentira del grito de independencia. 16 de septiembre de 1810. By Héctor Rosales Oficial. http://hectorrosalesoficial.blogspot.com/p/1-3-sep-mentiras-de-mexico-los.html. Viva el rey Fernando VII, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Gritó el multiasesino y fornicario cura liberal Miguel Hidalgo y Costilla, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, para engañar a los pobladores de la Nueva España y hacerles creer que sus robos y asesinatos eran en rebelión contra la invasión francesa en España y no contra la corona española. El retrato de Miguel Hidalgo y Costilla es falso, se hizo por Joaquín Ramírez en 1865, es decir 54 años después de su muerte, basándose presuntamente en descripciones habladas o escritas, de cronistas como el conservador licenciado Lucas Alamán, quien sí fue un historiador serio de la verdadera historia de México y dejó constancia de muchas mentiras creadas por el Partido Liberal, de la masonería estadounidense. Por esta razón, todos los 15 de septiembre, la ceremonia del grito efectuada por el presidente en turno es una farsa, una mentira, y por tanto un acto vergonzoso y sin significado ni respeto para los mexicanos reales. La real independencia de México se concretó el 28 de septiembre de 1821 con la firma del Acta de Independencia por el general católico Agustín de Iturbide, también autor de la bandera de México que significa verde independencia, blanco religión católica y rojo unión nacional. Ningún presidente masón puede encarnar esos valores nacionales, porque su juramento es en servicio de Lucifer, o Baphomet en el grado 22. Los criminales gobiernos del Partido Liberal creado en México por el estadounidense Joel R. Poinsett no quieren mencionar a Agustín de Iturbide porque ellos lo asesinaron en Padilla, Tamaulipas el 19 de julio de 1824, porque el emperador Iturbide se opuso a vender nuestro territorio nacional a Estados Unidos, que terminaron regalando los liberales y sus traiciones en 1848 con la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo con el que México pierde el 55% de su territorio nacional. Las acciones de Miguel Hidalgo ocasionaron la muerte de más de 3.000 personas inocentes. La independencia de México con el líder del ejército trigarante Agustín de Iturbide, no tiene ninguna relación con los asesinatos, robos y violaciones que practicó el cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien era adicto a leer libros de autores de la Revolución Francesa, los asesinos de miles de sacerdotes, monjas, y que exterminaron al pueblo de la Vendée. Es decir, que por la literatura de la que nutría sus pensamientos criminales, podemos decir que no necesitaba de ser iniciado en la masonería para querer la muerte de la Iglesia y adorar a Lucifer tácitamente. A él, por ejemplo, le gustaba llamar la Francia chiquita a su casa ubicada en la calle principal de la Alcantarilla, en Guanajuato, a escasos metros del templo en 1793. Como puede verse ya desde este dato, era un completo infeliz. Se burlaba de la muerte de miles de personas guillotinadas por los jacobinos. Existe el dato por parte de autores masones, aunque puesto en duda que era masón. Sabiendo perfectamente que está prohibido a los católicos rendir culto a Lucifer. Por la encíclica, In Eminenti Apostolatus Specula o In Eminenti del año de 1738 emitida por el Papa Clemente XII. La primera mención de la pertenencia de Miguel Hidalgo a la masonería data del año de 1884, cuando se publicó la historia de la masonería en México de José María Mateos. El autor, uno de los fundadores del rito nacional mexicano, asegura en su texto, aunque sin aportar evidencia alguna, que Hidalgo y Allende fueron iniciados en la masonería en una logia ubicada en la calle de las Ratas, en un inmueble al que actualmente corresponde el número 73 de la calle de Bolívar en el centro histórico de la Ciudad de México. Años después, en la muy extensa publicación titulada Comentario Histórico, Crítico, Auténtico a las Revoluciones Sociales en México, de Antonio Gibaja y Patrón, quien en 5 volúmenes intenta demostrar que Hidalgo, Juárez y Carranza fueron masones, que intencionalmente buscaron descristianizar México, se aporta el dato de que una placa de piedra en la fachada del citado inmueble rezaba, Rito Nacional Mexicano. A los ilustres caudillos de nuestra independencia nacional de Miguel Hidalgo y Costilla y de Ignacio Allende. Iniciados masónicamente en esta casa en el año de 1806. Según Gibaja, esta placa todavía permanecía allí y era visible hacia la mitad de la década de 1920. Pero que la placa fue retirada con la venta del inmueble. Si eso es verdad, doblemente perverso el cura, que según se puede deducir, conocía perfectamente la Biblia, pero decidió ser un criminal y blasfemar contra Dios, incluso manchando de sangre y mentiras a la Santa Virgen de Guadalupe, que usaba como estandarte de sus crímenes y guerra de odio contra España, asesinando niños mexicanos de padres españoles. Miguel Hidalgo tuvo hijos bastardos siendo sacerdote. En su parroquia, todo mundo le decía padre, menos sus hijos que le decían tío, entonces sí tuvo 6 hijos, con varias señoras. Cuando era párroco,
Tenía una mujer escondida y la gente sí se daba cuenta, pero no lo decía. Es cuando se vuelve el caudillo cuando, bueno, es poderoso y las mujeres van y se le acercan. Violar el celibato sacerdotal es un pecado grave para cualquier sacerdote católico. Tuvo por hijos a Agustina, Mariano Lino, María Josefa, Micaela, y Joaquín, a quienes reconoció como tales. Pero se calcula que tuvo aproximadamente 30 hijos bastardos producto de su lujuria desenfrenada. Coger, hijitos míos, coger, todo es vuestro. El grito de Miguel Hidalgo y Costilla a robar y matar. El 18 de mayo de 1811 terminó arrepintiéndose de los horrores que practicó. Implora perdón a Dios, a la Iglesia, a toda América, a la corona española, los españoles, etcétera, etcétera. Y dice que detengan la sangrienta guerra y el horror que él desató, pero ya es muy tarde. Miguel Hidalgo y Costilla es la figura falsa que se utiliza por la masonería del gobierno de México para ocultar que el padre de la independencia fue el general católico Agustín de Iturbide. En 1811, Miguel Hidalgo se arrepiente de sus crímenes y herejías. Hidalgo había cometido delitos tan graves como blasfemia, al usar la imagen de la Santa Virgen de Guadalupe para robar, matar e incluso violar, diciendo que a él se le aparecía y le daba órdenes. En su locura, enfermo de poder y lujuria, se proclama una especie de papa o santo. El 26 de noviembre de 1810, cuando ingresó a la ciudad de Guadalajara, ordenó que fuese llamado Su Alteza Serenísima, cuando era un criminal sumamente violento y terrible, un psicópata. Su cómplice más cercano, el masón Ignacio Allende, denunció que exigía que para referirse a él, los obligaba a arrodillarse, dijo a rodilla hincada. De hecho, no terminaron siendo amigos. Según el historiador mexicano Francisco Martín Moreno, destacó que Allende intentó envenenar al menos en 3 ocasiones a Miguel Hidalgo. Cuando fracasó intentar envenenar al criminal Hidalgo, entonces Ignacio Allende buscó hacerle un juicio y matarlo con apariencia de legalidad. Era necesario matar a Hidalgo o el movimiento sería fácilmente derrotado, pero eso era lo más difícil. El perverso Hidalgo era un tirano, y bien consciente de sus crímenes dormía rodeado de sus matones, y alguno que otro fanático ignorante que feliz mataría o moriría por él. Obligaba a otras personas a probar sus alimentos para no ser envenenado. Hidalgo era un mediocre estratega militar. La batalla de Puente de Calderón en 17 de enero de 1811 se perdió por su culpa, porque ordenó no obedecer en nada a Ignacio Allende, ya que el enfermo de vanidad, Hidalgo decía que él era el protagonista del movimiento y nadie más. En la hacienda de Pabellón, Allende, ambicioso de poder, arresta a Hidalgo, pero entonces son detenidos por el ejército realista. Un poco más de tiempo y la historia hubiera sido otra. Así como el criminal, asesino y violador Emiliano Zapata, juró matar a Francisco I. Madero. Cárdenas mató a Carranza, y tantos crímenes de los supuestos héroes de México, que la historia por tanta adulteración no tiene coherencia alguna, ni sentido ni honor. Me recuerda mucho a otros criminales que murieron por sus mismas traiciones, como Emiliano Zapata, y otros enfermos de vanidad como López Obrador, que eligió a Sheinbaum como su sucesora, porque la considera la más estúpida y que seguirá sus órdenes, una señora que, dados sus orígenes judíos, búlgaro-lituanos, soviéticos, ni mexicana es. José Luis Trueba nos aporta un dato valioso: el cura Hidalgo creía en la magia y la brujería, por eso le interesaba aprender la lengua de los indios, y hoy que se odia tanto las corridas de toros, a él le encantaba eso. Hidalgo creía en los nahuales y en las brujas. Su principal odio contra España es que no le gustaba pagar impuestos. No era un hombre pobre y nunca guardó el voto de pobreza. Al igual que Simón Bolívar, era solo un ambicioso que estaba furioso porque se le negaba concentrar todo el poder y la riqueza. Él solo se reunía con la gente más rica del país, quienes también querían obligar a España a arreglarse con ellos, y no a través del virrey. Muchos de estos burgueses eran masones. Hidalgo fue una especie de agente de la élite adinerada y explotadora de la Nueva España. Si los jesuitas no hubieran sido expulsados por el rey Carlos III, Miguel Hidalgo probablemente nunca hubiera existido. Ellos lo habrían liquidado al instante. Nunca hubiera sido sacerdote un enemigo de Cristo. Miguel Hidalgo y Costilla y el criminal exconvicto José Maharouquín mataban degollando a los españoles que estaban desarmados porque eran prisioneros de guerra. Disfrutaba asesinar personas inocentes solo por ser españoles. Tardó mucho asesinado por desangramiento a cientos de personas, en concreto el caso de 300 soldados españoles. El desangramiento me hizo pensar si no sería un asesinato ritual. No es infundado pensar que era satanista. Lo supongo porque no hay explicación para sentir placer en matar personas como lo hacía Hidalgo. Tal vez por esta razón, el retrato falso del cura Hidalgo me recuerde a la descripción perfecta del Coco, el cual es una leyenda de México. Antes de usar la imagen de la Virgen había utilizado una bandera roja, con una cruz negra, calavera y huesos de la masonería, que llamó el doliente de Hidalgo, que generó un fuerte rechazo,
por lo que comenzó a usar de manera grosera la imagen de la Virgen para llamar a cometer crímenes contra la nación. Esta bandera de clara simbología satánica y masónica, el doliente de Hidalgo, tenía hexagramas, es decir, estrellas de 6 puntas como la bandera del Estado de Israel. A dicha estrella se le ha llamado erróneamente estrella de David, cuando el rey profeta, amigo de Dios, David jamás tuvo ninguna estrella. La estrella de 6 puntas es un símbolo esotérico, un símbolo demoníaco, que viene señalado en la Biblia cuando Dios condena que los israelíes adoraban al demonio Refam. Hechos 7, 73, no, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te enviaré cautivo más allá de Babilonia. Fin de cita. Igualmente la estrella roja comunista de 5 puntas, es un símbolo demoníaco esotérico, y los masones lo han puesto como un símbolo importante de Estados Unidos, una república masónica y anticristiana por su constitución que protege como religiones a sectas satánicas y a multimillonarios que han formado su fortuna de asesinatos, pornografía, esclavitud y drogas. Testigos de Jehová, ASIO, realianos, bautistas como Martin Luther King, etc. Gracias a la Iglesia Católica y lo lentos y extensos que eran los procesos de la Inquisición, pero muy rigurosos y serios, en que investigaban muy bien a sus detenidos, se acreditaron los delitos a Miguel Hidalgo y Costilla de masturbación o polución, es decir, eyacular semen solo por lujuria. Fornicación, es decir, tener relaciones con mujeres fuera del matrimonio y solo por placer carnal. Abandono de los deberes religiosos completamente, Hidalgo dejó de oficiar misa, hacer confesiones, rezos, etc. y al disfrutar matar a personas inocentes o soldados desarmados olvidó completamente la caridad cristiana y la misericordia que nos exige Cristo. Como la secta de los Testigos de Jehová, Miguel Hidalgo negó la existencia del infierno y los demonios, pensamiento que hoy seguramente está muy extendido en una sociedad atea, y por tanto proclive a actos criminales y crueles. Herejía deísta, es decir, dice que existe Dios, pero que no es el Dios cristiano o que es un Dios sin personalidad ni voz, hecho que está condenado en el libro del profeta Sofonías en el Antiguo Testamento, porque es una doctrina de la cábala judía. Creyó en el materialismo, es decir, la redención del ser humano por sus bienes materiales y no por Dios y la expiación de los pecados. Blasfemia, uso blasfemo de imágenes religiosas como la Santa Virgen de Guadalupe para promover el odio entre indios y blancos novohispanos, todos mexicanos, criollos y españoles ciudadanos del Reino de España. Traición a la corona española y apostasía, etc. Todo eso hizo el criminal Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, cuyo nombre en versión corta, hoy es usado en preescolares, primarias, o secundarias. Una auténtica historia de terror. Solo en México y Rusia, calles y escuelas llevan el nombre de criminales o satanistas. Una vez detenido, torturado y degradado por la Santa Inquisición, el criminal Miguel Hidalgo, pudo arrepentirse, o quizá pudo fingir arrepentimiento esperando clemencia. Eso es algo que no sabremos en vida. La izquierda negacionista y falsificadora de la historia de México como la comunista revista Proceso, fundada por el judío comunista Julio Sierra García que orilló a las personas a la balacera de Tlatelolco en el 68 como un plan de dañar el país, o la amante del masón grado 33 López Obrador, la ramera Gutiérrez, que sostuvo relaciones con varios políticos del PRD, y se dice historiadora, recurren a decir que no importa si Hidalgo murió excomulgado o que su arrepentimiento firmado de su puño y letra no fue verídico. Pues si Hidalgo no se arrepintió de su maldad, peor para él, porque según la doctrina cristiana de estar en el purgatorio estaría en el infierno eterno y maldito. Que el infierno no es el reino de Satanás, sino el lugar en el que Dios lo desterró como castigo. El infierno es también reino de Dios. Ahora bien, a la Inquisición le hubiera convenido más tener la ejecución de un criminal no arrepentido, sin embargo hay un documento de un Miguel Hidalgo arrepentido, y no hay forma de descalificar ese documento que yo me inclino a asumir que es verdadero, porque no hay evidencia en su contra, ni documento en que la Inquisición o la corona española diga vamos a fingir su arrepentimiento, y a cómo estaban las cosas, y el hecho de que a Fernando VII no le importaba la Nueva España, eso no tiene sentido. Zanjadas estas nimiedades, leamos la confesión del criminal Hidalgo. El arrepentimiento de Miguel Hidalgo. ¿Quién dará agua a con acento mi cabeza, y fuentes de lágrimas a mis ojos? ¿Quién pudiera vertir por todos los poros de mi cuerpo la sangre que circula por sus venas, no solo para llorar día y noche los que han fallecido de mi pueblo, sino para bendecir las interminables misericordias del Señor? Mis clamores debían exceder a con acento los que dio Jeremías, instruido por el mismo Dios, para que levantando a con acento manera de clerín sonoro la voz, anunciara al pueblo escogido sus delitos, y con sentimientos tan penetrantes, debía convocar al orbe entero a con acento que vieran si hay dolor que se iguale a mi dolor. Mas ay de mí.
Que no puedo expirar hablando y desengañando al mundo mismo de los errores que cometí. Mis días, con qué dolor los profiero, pasaron veloces, mis pensamientos se disiparon casi en su nacimiento, y tienen mi corazón en un tormento insoportable. La noche de las tinieblas que me cegaba se ha convertido en luminoso día, y en medio de mis justas prisiones me presenta, como a con acento Antíoco, tan perfectamente los males que he ocasionado a con acento la América, que el sueño se ha retirado de mis ojos, y mi arrepentimiento me ha postrado en una cama. Aquí veo no muy lejos el aparato de mi sacrificio, exhalo cada momento una porción de mi alma, y me siento morir de dolor de mis excesos, 1000 veces antes que poder morir una sola vez, distante no más que un paso del tribunal divino. No puedo menos que confesar con los necios de la sabiduría, luego erramos y hemos andado por caminos difíciles, que nada nos han aprovechado. Veo al juez supremo que ha escrito contra mi causa que me llenan de amargura, y que quiere consumirme por solo los pecados de mi juventud. ¿Cuál será, pues, mi sorpresa, cuando veo los innumerables que he cometido como cabeza de la insurrección? Ah, América, querida patria mía. Ah, americanos mis compatriotas, europeos mis progenitores, compadeceos de mí. Yo veo la destrucción de este suelo, que he ocasionado, las ruinas de los caudales que se han perdido, la infinidad de huérfanos que he dejado, la sangre que con tanta profusión y temeridad se ha vertido, y lo que no puedo decir sin desfallecer, la multitud de almas que por seguirme estarán en los abismos. Ya veo que si vosotros, engañados insurgentes, queréis seguir en las perversas máximas de la insurrección, mis reatos se aumentarán, y los daños, no solo para la América sino para vosotros, no tendrán fin. La santidad de nuestra religión que nos manda perdonar y hacer bien a con acento quien nos hizo mal, me consuela, porque espero que os compadeceréis de mí, perdonándome unos hasta el menor daño que os he inferido, y librándome vosotros, insurgentes, de la responsabilidad horrible de haberos seducido. Cierto de las misericordias del Señor, lo que me aflige son estos perjuicios que he originado, y suplico encarecidamente que no sigan. Vosotros ya lo sabéis, os habéis de ver o en un momento súbito que de improviso os traslade al tribunal de Dios, o en los que SM me concede para mi desengaño, y si entonces habéis de llorar vuestros errores, si entonces habéis de confesar lo que yo os digo, creedme desde este instante, practicad las máximas verdaderas de quien se haya desengañado y convencido. Honrad al Rey, porque su poder es dimanado del de Dios, obedeced a con acento vuestros propósitos, constituidos por su soberanía, porque ellos velan sobre vosotros como quienes han de dar cuenta al Señor de vuestras operaciones. Sabed que el que resiste a con acento las potestadas legítimas, resiste a con acento las órdenes del Señor. Dejad, pues, las armas, echaos a con acento los pies del trono, no temáis ni las prisiones ni la muerte, temed, sí, al que tiene poder después que quita la vida al cuerpo, de arrojar la alma a los infiernos. Dichoso yo, felices y venturosos vosotros, si me das este consuelo. Exterminada la insurrección, perdonado de mis excesos, con especialidad de los que haya cometido contra Larilillán y sus ministros, contra el respeto de sus jefes, pastores e inquisidores, como sumisamente lo suplico, con qué satisfacción me echaré sobre los brazos de un Dios, que sí como justo debe sentenciar, como Padre piadosísimo me llama y me dé a tiempo para desengañando al mundo y arrepintiéndome, se vea en la suave prisichan de decidir mi eterna suerte, según las promesas que nos ha hecho de que en cualquier día que se convierta el pecador, echará en perpetuo olvido todas sus iniquidades. Estas prisiones que me ligan y que beso con reconocimiento, me convencen de que si él no me hubiera ayudado, ya habitara mi alma en los infiernos. El horror con que se me presenta la sangre que por mí se ha derramado, y la devastación de este florido reino, no puedo negar son aquellos auxilios con que ponía a con acento la vista de Israel lo malo y amargo que es haberle dejado. No, no son los tormentos del abismo los que me perturban, porque son mayores las culpas con que los merecí. Si un Dios, infinito en sus perfecciones, toleró lo que es más que el mismo infierno, porque no he de recibir gustoso lo que merezco, en satisfacción de su justicia, como no me prive de su amor. Ni aun estos suplicios me aterran a con acento presencia de sus misericordias, sé que el día que un pecador se arroja a con acento sus pies, se regocija todo el cielo, sé que él es el mismo que a con acento la oveja perdida cuando la encuentra, no la pone al arbitrio de los lobos, sino que amoroso la coloca sobre sus hombros, y que al hijo que había sido el oprobio de su familia, lo recibe con tanuras tan singulares, que puede causar envidia a con acento sus hijos más sumisos, toda la falta de mis méritos la suple con superabundancia la sangre que virtió y ofreció por mí ya. Sed, pues, testigos todos los que habitáis el orbe, sedlo todos cuantos habéis cooperados a con acento mis excesos, de que si ingrato y ciego me precipité, injurié al omnipotente, al soberano, a con acento los europeos y americanos, quisiera deshacer mis hierros con otras tantas vidas, cuantas ha producido, producirá y puede producir el brazo del Señor,
quiero morir y muero gustoso porque ofendía con acento la majestad divina, a con acento las humanas y a con acento mis prójimos, deseo y pido que mi muerte ceda para gloria de Dios y de su justicia, y para testimonio el más convincente de que debe cesar al momento la insurrección, concluyendo estas mis últimas y débiles voces con la protesta de que he sido, soy y seré por toda la eternidad, católico cristiano, que como tal creo y confieso cuanto cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia, que abjuro, detesto y retracto cualquiera cosa que hubiese dicho en contra de ello, y que por último espero que las oraciones de los fieles en todo el mundo, con especialidad de estos dominios, se interpongan para que dándome el Señor y Padre de las misericordias una muerte de amor suyo y dolor de mis pecados, me conceda su beatífica presencia. Chihuahua, Real Hospital, y mayo de 2018-1811. Miguel Hidalgo. Señor Comandante General de Nemesio Salcedo. El viar de Miguel Hidalgo, contenido en el anterior, suplica con acento vs que por un efecto de su bondad, reciba y circule por todas las partes de mi precedente satisfacción, para descargo de mi conciencia. Real Hospital, y mayo de 2018-1811. Miguel Hidalgo. Fuentes. http://. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial, para conocer más de la historia real de México. Gracias a ustedes y gracias a Dios, recen por mí, para que el enemigo no pueda hacerme daño, porque cada palabra que escribo enfuerece al enemigo. Recen para que cada una de estas palabras sea semilla que haga brotar mexicanos contra la opresión masónica.